Buenas tardes a todos y a todas. María y Lidia, sé que a lo largo del día habéis recibido aplausos y felicitaciones y siento ser repetitiva, permitidmelo, pero enhorabuena por la organización del Congreso, por el poder de convocatoria, que ha sido un éxito tanto presencial como online, y por este 5º aniversario que celebráis hoy. Damos comienzo a la segunda parte de este Congreso, a la de la tarde, y nos centraremos... Bueno, será un panel en este caso que será muy interesante porque nos toca a todos y a todas de una manera muy íntima y personal, ¿no? Hablamos de empresas saludables y entornos seguros y espacios seguros, y lo hacemos desde un enfoque holístico. Qué importante es cuando hablamos de empresas de éxito, o cuando hablamos de trayectorias profesionales, atender a todas aquellas esferas o ámbitos que van más allá de lo que sería el propio trabajo, el propio producto o servicio que estamos ofreciendo desde nuestra empresa, sino que atender a todo aquello que va mucho más allá, ¿no? Que afecta en nuestro día a día, en el trabajo, o que afecta a todas aquellas horas hasta que no estamos, ¿no?, en nuestra jornada laboral. De hecho, felicito al Women Evolution por haber dedicado tantos espacios justamente para hablar de la salud, y en este caso pues de empresas saludables y entornos seguros. Se me hace difícil concebir, y imagino que a vosotros y a vosotras también, una empresaria de éxito que no tenga resueltos pues problemas suyos, por ejemplo, de su aparato digestivo, ¿no? O una directiva o una persona que esté liderando un proyecto en el que no se sienta segura o que no tenga protocolos establecidos en su empresa que le aseguren cierta seguridad en momentos de vulnerabilidad o de inferioridad, ¿no? O se me hace difícil concebir una empresaria de éxito que no tenga bien coordinada la logística o los obstáculos logísticos que a veces tenemos fuera de la empresa, ¿no?, que pueden ser de índole familiar, de ocio, del hogar, de lo que sea, ¿no?, y que no los tenga bien ligados, y que por lo tanto no pueda tener equilibrio entre su trayectoria profesional y tener una vida plena y feliz, ¿no? Yo defiendo muchas veces que creo que detrás de empresas de éxito o de carreras exitosas hay personas felices, ¿no? Hay personas que han impulsado esos proyectos con mucha felicidad, o creo que los líderes de hoy en día son los que consiguen tener un equipo feliz, ¿no? No me voy a poner romántica ni filosófica sobre qué es la felicidad o cómo podemos aportar felicidad a nuestros trabajadores o aportarles dosis de felicidad que se sumen a su propia felicidad, pero sí que creo que es primordial para tener trabajadores felices o contentos en el proyecto empresarial en el que están, y que por lo tanto puedan tener una larga trayectoria profesional allí, es que tengan espacios en los que, saludables, ¿no?, entornos en los que se sientan seguros. De esto hablaremos justamente en este panel, ¿no? Empezaremos hablando de salud mental. Bueno, lo hablaremos pues con 4 expertas en salud mental, en riesgos psicosociales, ¿no?, en tecnología y todo, porque está muy relacionado, y en igualdad. Empezaremos hablando de salud mental, de emociones y de aparato digestivo. Lo haremos con la doctora Amanda Rodríguez, que es psiquiatra especializada en salud mental en la Vall d'Hebron. Es autora del libro Siente como comes, y de hecho hoy pues tiene el honor, ¿no?, de recibir el premio de honor del jurado de Women Evolution Leadership Awards de 2023. Amanda nos explicará este vínculo que hay entre las emociones y el intestino, o qué importancia o cómo se vinculan el ámbito profesional con nuestras emociones, y esto también con nuestro intestino, ¿no? Cuando quieras, Amanda. Gracias. Vale, pues tú cuando me queden 3 o 4 minutillos me avisas, vale, porque yo, a mí se me tiende Te aviso sin ir el miramientos, tiempo. ¿eh? Sin Vale. ningún miramiento. Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, una vez más, gracias María, gracias Lidia por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionada, estoy muy contenta de poder compartir pues espacio con todas vosotras y vosotros. Yo no sé si la presentación va a ir como muy ligada a al resto de compañeras, pero creo que al final el título de mi presentación es este de aquí, ¿no? Voy a hablar del eje cerebro-intestino, de cómo nuestros cerebros y nuestros sistemas digestivos se conectan,
pero vamos a hablar de que todo está conectado. O sea, no es una charla muy científica, porque en 15 minutos pues, poco podemos profundizar, ¿no? Pero sí que me gustaría daros unas pinceladas de ese todo está conectado. Creo que hay algunos mensajes que sí que nos podemos llevar a casa. ¿Así? ¿Llegas? Vale. Vale, y ya veréis cómo vamos desgranando un poquito ese todo está conectado, ¿no? Y creo que es muy importante porque luego yo creo que mis compañeras hablarán de cosas que quizá yo en mi presentación las veo desde un ámbito más médico, ¿no? Y ellas lo van a contar más desde salud laboral o desde prevención de riesgos en sus charlas, pues yo creo que al final todo tendrá un sentido, ¿no? Bueno, yo soy psiquiatra, trabajo en el Vall d'Hebron desde hace ya casi 20 años, soy profesora de la universidad también, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Medicina, y formo parte del grupo de Psiquiatría y Salud Mental y Adicciones, y también bueno, formo parte del grupo del CiberSAM, que es el grupo español de investigación en salud mental. Y esta es un poco la presentación, a ver si pasan las diapos. ¿Algo no hago bien, María? Vale, pues bueno, el índice de la presentación es este que os muestro aquí. Hablaremos de que realmente todo esto es nuevo, porque muchas veces me decís, bueno, Amanda, hablas de esto de la relación estero-intestino, qué interesante, como que es una cosa novedosa, y ya veremos que de novedosa en el fondo tiene poco. Todo está conectado, creo que este mensaje lo tenemos que tener muy presente, y creo que estamos en un mundo en donde tendemos a veces a desconectarnos, ¿no? Entonces esto tiene implicaciones en la salud mental, física y planetaria o ambiental. Os contaré un poquito cómo yo he llegado aquí, ¿no? a este punto en mi trayectoria profesional, y a veces he puesto esta frase, se hace camino al andar, es decir, muchas veces perseguimos un propósito y mientras perseguimos ese propósito se nos pierde la vida en ese propósito. Entonces yo creo que he llegado aquí en un camino, se hace camino al andar, al final pues fui haciéndome preguntas y al final acabaré contándoos un poco la experiencia en Vall d'Hebron y la unidad que hemos montado, etcétera, ¿no? Hablaré un poquito, 4 pinceladas del libro que escribí el año pasado, que se llama Siente lo que comes, y que habla un poco de todo esto que voy a compartir con vosotros hoy. Y del punto último, que es el que más me gustaría detenerme y el que más me gustaría que os llevarais, es que alimentarnos bien o tener buena salud física, mental, no es solo comer bien, ir al gimnasio y hacer mindfulness, es decir, estar bien tiene que ver también con que el que esté a tu lado está bien. Y esto tiene un impacto social muy importante en las organizaciones, desde luego en salud tiene un impacto brutal, ¿no? Las organizaciones sanitarias están en crisis, hay una crisis del cuidado muy importante, y creo que tiene que ver con este narcisismo, egocentrismo en el que hemos entrado de yo me cuido, voy al gimnasio tal, pero luego pues critico a mi compañera del hospital a sus espaldas, por ejemplo, ¿no? Pongo ejemplos de este tipo. Es decir, la salud es una cosa conectada con el cerebro, con el cuerpo, con nuestro entorno. Entonces, si se disocia, que es lo que le pasa a la medicina hoy en día, pues no vamos bien, ¿no? Con lo cual yo creo que cuidarnos tiene que ver con cuidar al otro. Vale, pues os pongo esta frase inicial que aquí os muestra pues, que esto no es muy novedoso. Ya Hipócrates hace ya más de 2.500 años dijo todas las enfermedades empiezan en los intestinos, con lo cual es algo que todos tenemos en el fondo en el imaginario colectivo, ¿no? Es decir, cuando estamos enamorados, enamoradas, pues tenemos mariposas en el estómago, cuando estamos nerviosos tenemos un nudo en el estómago, cuando pues vienen exámenes, pues hay gente que le da por tener pues, diarrea, hay gente que se va de viaje y en 10 días pues, no puede ir de vientre, ¿no? Todas estas cosas todos nosotros las hemos vivido, ¿no? Con lo cual, algo nuevo no es, pero sí que es verdad que a lo largo del siglo XIX-XX pues ya ha habido autores que han como profundizado en estos términos, ¿no? Entonces estuvo Sullivan y Chandler, por ejemplo, que ya definió las enfermedades digestivas como con un origen psicogénico, ¿no? Francis Alexander, por ejemplo, que algunos conoceréis, ¿no? Que es el padre de la psicosomática y es aquel que dijo que las formas de ser tiene mucho que ver con las enfermedades. Es decir, que si uno ve siempre el vaso medio vacío, esto tiene una implicación en salud. El neuroticismo, ¿no? el pesimismo, estas personas que siempre ven lo negativo de las cosas, ¿no? Esto en salud tiene un impacto, ¿no? Pues Alexander tuvo que ver mucho con esto. Yo creo que se pasó de frenada porque psicologizó mucho y como hoy hemos visto, ¿no? Con ponencias como las del doctor Estelle, la doctora Saura, es decir, hay una biología, hay una genética, o sea, eso no se puede obviar, ¿no? Pero creo que fue un hombre que aportó cosas interesantes. Y luego ya entrados el siglo XIX-XXI, pues hay varios autores
investigadores que también han aportado mucho al campo de conocimiento de la neurogastroenterología, que es Antonio Damasio, que muchos también lo conoceréis. Es un neurólogo portugués que fue premio Príncipe de Asturias y que ha desarrollado la teoría del marcador somático. La teoría del marcador somático es la que dice que sentimos con el cuerpo. Es decir, que yo no me pongo nerviosa viendo al león y entonces mi cuerpo se acelera, mi corazón se pone rápido y sudo, sino que primero el corazón se acelera, sudo y luego siento que tengo miedo. Por eso él dice que sentimos con el cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, ha sido una teoría que bueno, tiene, ¿no?, detractores y gente y seguidores, ¿no? Pero bueno, así es la ciencia, ¿no? Falsable y no falsada, y ahí estamos, ¿no? Luego Ted Dinnan también, que es otro psiquiatra en COR, que ha avanzado mucho en todo el conocimiento de los probióticos, de las sustancias pues, que tomamos, ¿no?, que pueden conferir un beneficio a la salud mental, y también es un hombre pues, que ha aportado mucho a este campo. Y por último, Gerson, ¿no? Gerson, si algunos de vosotros habéis oído hablar de este libro, que siempre que vas a charlas te lo nombran, y creo que muy pocas personas han leído este libro, que se nombra mucho, que se llama The Second Brain, y que es un libro realmente que no os lo recomiendo en el sentido de que es un libro neuroanatómico, es un libro muy denso, muy pesado de leer realmente, y que hay que leerlo a cachitos y que igual ni hace falta leerlo. Lo que este hombre describe aquí es fil per randa, o sea, de forma muy detallada, a cómo se inerva el tracto gastrointestinal, cómo se inerva el sistema nervioso de ese segundo cerebro, de ese sistema digestivo. Y eso fue un punto de inflexión muy importante en el campo de la neurogastroenterología, y a partir de ahí pues, ha ido como ampliándose el campo de conocimiento, ¿no? y cada vez hemos sabido un poco más de estas relaciones entre el cerebro y el intestino, y básicamente es una cosa muy sencilla, es el cerebro de arriba, que es el sistema nervioso central que todos conocemos, que es este de aquí, y luego está el sistema nervioso entérico, que es como el cerebro digestivo, que realmente es como un segundo cerebro, o sea, funciona de forma autónoma, tiene los mismos neurotransmisores que el sistema nervioso central, la serotonina, la noradrenalina, etcétera, ¿no? Y solo se altera cuando hay contenido de significado emocional, es decir, diarrea por exámenes, ¿no? Es decir, el sistema nervioso entérico va bien, pero si hay entornos estresantes, ese sistema nervioso entérico se puede afectar, ¿no? Y esto es lo que llaman el eje cerebro-intestino, de forma muy simplificada, ¿eh? Luego hay otro tema también en este ámbito, que es el huevo o la gallina. Siempre hacemos esta pregunta. Bueno, a mí me duele la barriga porque estoy nervioso, o estoy nervioso y al final me acaba doliendo la barriga, ¿no? Esta pregunta de Chicken-Orek, ¿no?, que en la literatura científica siempre se hace, yo creo que ya nos la tenemos que hacer. El mensaje que os quiero transmitir es que ya no tiene sentido pensar si me duele la barriga porque tengo estrés o al revés. Es decir, hay personas, cada persona es única, y cuando tú haces la historia clínica de un paciente o de una persona que está con un sufrimiento, hay de todos los tipos. Hay personas que empiezan más con un cerebro dañado ya desde niño, con un trauma infantil, ¿no?, y que a lo largo de la vida pues, va adquiriendo un trastorno mental y que al final acaba teniendo una enfermedad digestiva, y al revés, gente relativamente sana, sin relativo estrés, que al final acaba por una gastroenteritis. Vas a un país, pues me voy a Marruecos, cojo una gastroenteritis y a partir de ahí empiezo un periplo de síntomas digestivos que al final acaban dañando un montón de cosas en el cuerpo, entre ellas el cerebro, ¿no? Y esto ha sido un boom social, también en parte, no solo al libro de Second Brain y a la definición del sistema nervioso entérico, sino a todo el conocimiento del microbioma humano. Que esto, como todas sabéis, ha sido pues, un boom exponencial y que ha cambiado por completo, ¿no?, la manera en que tenemos de entender pues, la etiología de las enfermedades, cómo las tratamos, etcétera, ¿no? Y en salud mental pues también estamos ahí, ¿no? Y ahora no es raro pensar pues, que hay depresiones que pueden empezar por una alteración de la microbiota, una alteración de los microorganismos que tenemos en el sistema gastrointestinal. Esto hace 10 años era impensable, pero ahora ya no es tan impensable, ¿no? Y entonces, bueno, pues veréis este tipo de libros, ¿no?, de literatura pues, divulgativa, el segundo cerebro, la revolución psicobiótica y todo este tipo de campo de conocimiento, ¿no? Esta diapositiva no me detendré mucho, pero yo creo que en medicina se ha compartimentalizado mucho. O sea, sabemos muchas cosas, pero hemos hecho como trocitos del cuerpo. El que se dedica al cerebro, el que se dedica al intestino, el que se dedica al hígado, el que se dedica al aparato reproductor femenino. Y esto ha sido un error, porque el cuerpo no funciona así. O sea, el dualismo tiene que desaparecer, es decir, fisiológicamente el cuerpo está unido al resto del cuerpo, y haber hecho eso pues ha hecho que muchas veces no tratemos de forma adecuada a los pacientes. Entonces, bueno, pues esto es, me duele la barriga, pues es estrés, te vas al psiquiatra. O el psiquiatra dice, oye, no tienes nada, vete al digestivo. Y las personas a veces tienen la sensación de que nadie se hace cargo en global de lo que le está pasando, ¿no? Y esto es un problema que creo que debemos, dentro de la medicina, solucionar, ¿no? El problema de que los psiquiatras hayan estado centrados muy en el cerebro también ha sido un problema. Hay infratratamientos de los trastornos mentales porque muchos de ellos están
somatizados, para que nos entendamos, ¿no? Están en el cuerpo. Cuando uno se deprime, no se deprime el cerebro, se deprime todo el cuerpo. Y está cansado y no duerme y no come y se adelgaza y no va de vientre y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, decir que la depresión está en el cerebro solo, ya cualquiera que haya pasado una depresión pues entiende que esto no es así, ¿no? Y la prevalencia es exponencial de los trastornos depresivos, que es a lo que yo me dedico básicamente. Fijaros los números, ¿no? En Europa hay 60 millones de personas con depresión. En el 2030 parece ser que las estimaciones dicen que se va a doblar. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe posiblemente a factores sociales, ¿no? O sea, al tipo de vida que estamos llevando todos, ¿no? La falta de relaciones íntimas y de hondura, muchas cosas que concluiremos al final, pero también tiene que ver con esta falta de etiología de las enfermedades. Es decir, si no sabemos cómo funciona la enfermedad mental y por qué pasa, pues la estamos tratando de una manera incorrecta o no la estamos tratando todo lo bien o en todas las dianas de tratamiento que pudiéramos tener, ¿no? Bueno, estos son todos los mecanismos implicados en las enfermedades mentales. Os pongo aquí algunos, no podemos profundizar, ¿no? Pero está la microbiota, el microbioma humano. Ahora ya no os parezca raro que hablen de que las depresiones pueden estar mediadas por ese microbioma. El sistema inmunológico. Hay depresiones más relacionadas con el sistema inmune, ¿vale? Esto es algo que en el campo de la psiquiatría va a cambiar en los próximos 5 o 10 años y en vez de dar antidepresivos a los pacientes daremos antiinflamatorios, no os parezca raro tampoco. Luego muchos habéis oído hablar del intestino permeable, del leaky gut, ¿no? De todo el tema de que de la barrera intestinal está dañada y que una barrera intestinal dañada hace que entre en el torrente sanguíneo sustancias que no nos interesan y esas sustancias pueden dañar al cerebro. Todo el tema de los fármacos, ¿no? Tampoco puedo profundizar, pero bueno, todo el tema de los omega 3, del ácido fólico, que hablamos esta mañana también, la dieta, fundamental, ¿no? Dietas proinflamatorias, con ultraprocesados, etcétera, dañan al cuerpo en general y también al sistema nervioso central. Y luego estos dos últimos, ¿no? El estrés y el patrón relacional. Esto es un hecho, es decir, las vidas que estamos llevando son poco saludables en general. Hay que hacer una reflexión, ¿no? del tipo de vida que estamos llevando y del patrón relacional. El patrón relacional se ha relacionado muchísimo con la salud general, no solo mental. Y bueno, hay muchos estudios que relacionan, por ejemplo, el nivel de optimismo, ¿no? Y riesgo cardiovascular, por ejemplo. Es decir, que esa unión, ¿no? Entre lo que tiene que ver con cómo soy yo, cómo vivo y qué salud tengo en general, esto es una realidad, ¿no? Y que hay que tener pues en la cabeza. Se me está comiendo el tiempo y lo importante no me va a dar tiempo a contarlo, ¿no? Bueno, voy a pasar muy de pasada. Os presento esta unidad, que es una unidad que estamos desarrollando en el Hospital Vallebrón, junto con el equipo de neuroinmunogastroenterología, que es una unidad que intenta un poco esto que estamos intentando explicar, ¿no? Es decir, que la medicina no se puede seguir compartimentando, que las etiologías de enfermedades, como por ejemplo las mentales, tienen que ver mucho con cosas que están pasando en nuestro cuerpo, y si eso no se tiene en cuenta y tú no tienes en cuenta la microbiota, la permeabilidad intestinal, el sistema inmunológico, el cerebro ya le puedes dar serotonina, que si todo lo otro sigue dañado no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy bonito que tiene que ver con los 20 años de experiencia que llevo en el campo de la psicosomática y que al final pues está pues empezándose a mover, y estoy como muy ilusionada, la verdad, y creo que realmente la medicina va a ir en esa dirección, ¿no? Y bueno, y por último, que es la diapo que más me gusta y que la más ilusión tenía de compartir con vosotros, es a modo de inconclusión, como yo acabo el libro, ¿no? O sea, en el fondo, como hemos dicho, lo científico, lo que hoy vale, mañana igual no vale. Lo que yo os estoy contando hoy, igual mañana hay un artículo en el Lancet que dice todo lo contrario. Bueno, de momento lo que sabemos es esto, y en ese siguiente lo que comes, pues os he resumido 4 puntos que me parecían pues que tenemos que tener presentes, ¿no? Todo está conectado, no podemos seguir separando. Me ha gustado mucho esta mañana una diapositiva que han mostrado, ¿no? Que decían, no podemos liderar nuestra vida personal si no lideras la laboral, o al revés, ¿no? No podemos liderar la vida, o sea, no se puede separar cómo vivimos. Tú vives en el hospital o en el trabajo o en la empresa donde estéis, igual que tú estás en casa. Entonces esto es algo que también nos tenemos que tener en la cabeza, ¿no? No podemos disociarnos. Tú estás en el mundo de una manera y eso es lo que yo digo que hay que estar conectados, ¿no? En el sentido de que lo que tú haces en un lado va a repercutir directamente en ese otro lado, ¿no? Velar por la desaparición del dualismo, es decir, cuando vais al médico y os diga, pues esto es de aquí o esto es de allá, decirle, no, esto del dualismo ya está desaparecido, es decir, vamos a ir incorporando todos que esto tiene que irse desterrando. Yo creo que las nuevas generaciones ya lo hacen y en las facultades ya lo explicamos, pero bueno, aquí hay que salir con este mensaje, ¿no?
Y luego esto me parece fundamental, la importancia de la dieta, el ejercicio y el dormir está muy bien, y antes con alguna de vosotras lo comentábamos, ¿no? Bueno, es que siempre nos decís lo mismo los médicos, los hábitos de vida, ya nos lo sabemos esto. Pues mirar, yo lo que os diría es que esto es muy importante, ir al gimnasio, hacer una buena dieta, a dormir las horas, fundamental. Pero una cosa muy importante es que para estar bien, físicamente, mentalmente y ambientalmente, tiene que ver con que nos tenemos que nutrir no solo de esto, sino de vida. Y nutrirnos de vida es cuidarnos, que incorpora cuidar al otro. Es decir, si no hay una visión global de que yo soy un ser humano que está alrededor de otros seres humanos, que trabajo en un entorno con otras personas y que lo que me pasa a mí pues le puede repercutir al de al lado, si no tenemos esa visión más sistémica, ¿no? Más de compartir, esto no va a funcionar. O sea, no solo vale con cuidarme yo si al que tengo al lado está pues tirado por las esquinas, ¿no? Y a veces este mundo de la productividad, de que tenemos que producir, ¿no? Pues nos ha llevado a esta crisis del cuidado. En el mundo sanitario la crisis del cuidado es brutal. Hay una crisis del cuidado tremenda, y esto lo dice muy bonito Victoria Camps en su libro Tiempo de cuidados, porque el cuidado no renta, y además el cuidado es silente y el cuidado no se ve, y esto es una cosa que muchas mujeres, ¿no? Durante muchos años lo han llevado ahí en la sombra, ¿no? Y estas sí que son verdaderas personas que tendríamos que premiar, ¿no? El cuidado ha caído siempre en manos de las mujeres, esta mañana lo hemos ido remarcando, ¿no? Y esto no puede ser. Hay que retomar el cuidado, no solo las mujeres, sino también los hombres, pero creo que es fundamental. Y yo creo que esto no ayuda a la sociedad del egocentrismo y del narcisismo, ¿no? En donde yo, y mientras yo esté bien, pues el de al lado no cuenta. Con esto no podemos tener una buena salud, ni física, ni mental, ni planetaria, que es a lo que vamos, ¿no? Y bueno, hay varias literatura que habla de esto. El libro de Compassionomics, pues no podemos detenernos, pero es precioso, y habla de que en un mundo compasivo los hospitales funcionan mejor, y que los KPIs de la compasión se pueden mirar, es decir, ¿no? Esta cosa un poco de lo cualitativo, ¿no? Se puede mirar que si un médico es compasivo, ese paciente va a estar mejor con unos KPIs, ¿no? Y creo que nos lo tenemos que creer, ¿no? Y todas las que estamos aquí tenemos que dejar de pensar que solas podemos. Nadie puede solo, ni yo he podido hacer esta unidad sola, ni escribir un libro, ni nada se puede hacer solo. Somos gente autónoma, pero dependiente de los demás, ¿no? Y este libro muy bonito, ¿De dónde está mi tribu?, habla un poco de la maternidad compartida. Tenemos la idea de que papá, mamá, o yo que estoy separada, yo sola con mis 2 niños allí. Es decir, esto no puede ser, ¿no? Y hay que asumir que somos frágiles, que tenemos que pedir ayuda. Bueno, acabo ya con este lema otra vez, ¿no? De que todo está conectado, todos estamos conectados, que no le pase como a este señor que ha hecho mucha dieta, ha tomado arándanos y se ha cuidado mucho, y al final la muerte le viene y me dijo, pues esto no ha servido para nada. A mí me gustaría transmitiros ese mensaje, ¿no? O sea, mucha frase motivadora, pero dame un beso. O sea, hay que cuidarnos más. Nos faltan relaciones de intimidad. Y por último, este libro, que os recomiendo, Una buena vida. Este libro es un libro de investigación muy potente que se ha hecho a lo largo de la vida de muchas personas durante muchos años, y el factor más determinante de una buena vida era la relación de la calidad de las relaciones personales que esa persona tenía. No era el dinero, no era de qué trabajaba, no era ningún otro factor, era la calidad de las relaciones personales que tenía. Nos faltan relaciones de hondura, de intimidad, y cuidarlas. Y eso es determinante para la salud mental, física, planetaria, y de entornos laborales saludables, que creo que hay mucho por hacer, como decía la doctora Marina Gel esta mañana. Así que nada, acabo por aquí. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Fantástico. Gracias, Amanda. Seguimos el panel con una conferencia relacionada también con la psicología y el bienestar, aunque en esta ocasión, en vez de mirar algo tan interno, ¿no?, tan íntimo como es el cerebro y el intestino, miramos hacia afuera, miramos hacia los entornos laborales. Contamos en esta ponencia titulada Prevención y control de riesgos psicosociales en la empresa con Fátima Jiménez, que es directora del área psicosocial y de Empresa Saludable, sí, en Acció Preventiva. Y desde este cargo, Fátima lo que se asegura es de proteger, ¿no?, a las personas que trabajan en las empresas, pues desde ámbito mental, físico y también emocional. Cuando quieras, Fátima. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Lidia, María, por este congreso, cada año mejor, y felicidades por estos 5 años. Bueno, yo voy a hablar un poco ligando todo lo que has hablado esta mañana, ¿no?, que no estáis asociado, ¿no?, la vida personal con la vida laboral, la empresa saludable, y qué se tiene que hacer, ¿no?, desde la empresa para
poder minimizar este impacto, ¿no?, que tenemos ahora mismo en la sociedad de problemas de salud mental. Actualmente, a ver, vale. Os he traído algunas cifras, ¿vale?, sobre los datos de salud mental. El 39,3% de las personas en España valora negativamente la salud mental, calificándola como regular, mala o muy mala. Desde enero hasta julio de 2023 se han tramitado más de 338.000 bajas laborales por motivos de salud mental, ansiedad, depresión, infartos, ictus, etc. El 88,8% achaca sus problemas de salud mental a las presiones, exigencias y el estrés del día a día, ¿no? Y aquí vamos a hablar cómo afecta esto desde la empresa. Y la primera causa, que esto es lo más preocupante, la primera causa hoy en día de accidentabilidad o muerte laboral es ictus e infartos, producidos, derivados del estrés laboral. Entonces, bueno, esta mañana os puedo decir que, desgraciadamente, bueno, nosotros somos una consultora, tratamos con empresas y hoy a las 8 de la mañana recibí la noticia de otro empresario, ¿no?, que ha sufrido ayer un infarto por motivos de estrés, ¿no? Entonces, bueno, el panorama es el que es y tenemos que hacer algo, ¿no? Un poco los factores de riesgo, ¿no?, que se están dando en la empresa, lo hemos hablado esta mañana también, el estilo de liderazgo, tenemos que trabajar el liderazgo desde la empresa, los entornos laborales hostiles, ya sabéis cómo está ahora, hay una legislación de acoso, que luego nos hablará Cristina un poco, ¿no?, de cómo está la situación. Ellos son una empresa de igualdad y que cada día gestionan casos de acoso, ¿no?, investigaciones y cómo está ahora mismo este tema y es una de las causas también. Y bueno, pues luego pues ausencias de medidas de seguridad, ¿no?, o exposición a riesgos psicosociales. Explicaros que todas las empresas legalmente tienen la obligación de evaluar los riesgos psicosociales, pero esto no se ha de hacer por obligación, sino el empresario tiene que hacer esta evaluación de riesgos psicosociales para saber qué está pasando en su empresa, porque si no, bueno, pues sabes que puede haber bajas laborales, puede haber, ¿no?, todo esto que hemos hablado hasta ahora, pero no sabemos lo que pasa. Entonces, bueno, hay una serie de herramientas, como es la evaluación de riesgos psicosociales. Esto es obligatorio desde el año 1995. En 2015 hay una campaña europea sobre los riesgos psicosociales, en 2016 aquí en España, pero bueno, las empresas, pues en cuanto a riesgos laborales, pues bueno, los equipos de protección, la higiene, la ergonomía, pero los riesgos psicosociales era como algo subjetivo que no iba con la empresa. Actualmente, la primera causa de accidentabilidad, muerte, bajas laborales es por este motivo, por lo que cobra vital importancia. Y un poco, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no?, desde nuestra expertise cuando evaluamos los riesgos psicosociales? En primer lugar, el primer factor psicosocial que estamos encontrando es la carga de trabajo elevada, exigencias cuantitativas muy altas, y esto es la consecuencia directa de todo esto, es el estrés, ¿no? ¿Y qué está pasando, ¿no? Vamos al origen, vamos a rascar un poquito sobre todo esto, y a veces no es que haya esa, porque sí que es verdad que cuando tú preguntas a las personas trabajadoras siempre tienden a decir tengo mucho trabajo, ¿no? O sea, que me den más, pero si rascas realmente, muchas veces no es que hay una carga de trabajo elevada, sino que esto viene dado por la no desconexión digital. Y esto se ha hablado mucho esta mañana, esa, ¿no?, asociación entre la vida personal, ¿no?, y la laboral. Si queremos realmente, ¿no?, mejorar esta situación, las empresas tienen que trabajar la desconexión digital y formar a los trabajadores y hacer un procedimiento de que cuando se está trabajando, pero cuando no se está trabajando, practicar esta desconexión digital. Y deciros también que desde marzo del 2023 hay una legislación y las empresas son sancionadas también si no tienen ese procedimiento de desconexión digital. El segundo ítem o factor psicosocial que más nos encontramos es, pues bueno, las exigencias emocionales o las exigencias de esconder emociones. Está claro, venimos ya con la mochila de causas emocionales porque estamos ahora en un estado, ¿no?, que le llaman el bunny, incierto,
no sabemos lo que va a pasar mañana, no lineal, no lo entendemos y las personas trabajadoras llegan a la empresa pues ya con todos esos problemas de salud mental, ¿no? Todo eso, pues en la empresa, si hay un incorrecto liderazgo, si no es una empresa saludable, si no hay un buen clima laboral, pues todo eso hace que haya ¿no? una carga de trabajo elevada, más exigencias emocionales y pues todo eso produce todas las consecuencias, ¿no? que veremos a continuación. Luego el conflicto de rol, de esto también os quiero hablar. Nos encontramos con la claridad de rol y el conflicto de rol. El no tener claro la comunicación, no tener claro cuáles son mis funciones, lo que tengo que hacer en la empresa. Todo esto también nos lo encontramos, ¿no? No hay una buena comunicación. O el conflicto de rol. Pues yo hago cosas que creo que no me tocan. Esto lo estamos transformando en algo positivo. Estamos en un momento de transformación digital, inteligencia artificial. Si no nos adaptamos a esta situación de cambio y ya no decimos yo solo hago, ¿no? Esto no me toca y solo tengo que hacer esto, si no nos abrimos, las personas trabajadoras tendrán un problema. Entonces intentamos también mejorar y hacer este cambio, de decir, oye, si tú no te centras, abres, ¿no? tu mente y haces más cosas en la empresa, ¿no? y no tienes este conflicto de rol, mejorará tu empleabilidad y tendrás más oportunidades, ¿no? en un futuro. Y bueno, luego pues lo que es la calidad de liderazgo, hay que trabajar el liderazgo desde la empresa, el liderazgo en femenino, que se ha hablado hoy también, y hay que dotar a nuestros mandos de esas soft skills, esas herramientas de liderazgo, porque ahí es donde se rompe muchas veces, ¿no? La prevención o vienen muchos problemas de salud mental. Esas personas pues muchas veces han llegado ahí porque tienen mucha experiencia, porque llevan mucho tiempo en la empresa, pero nadie les ha enseñado a liderar personas. Ayudemos a nuestros mandos intermedios. Y bueno, y luego pues la justicia, ¿no? Relaciones sociales en el trabajo. Hay que trabajar, hay que tener unos procedimientos de acoso laboral, de resolución de conflictos, formar a las personas trabajadoras en sensibilización del acoso también y trabajar mucho esta parte de conflictos. Y un poco, bueno, os quería también mostrar las consecuencias, ¿no? Hemos hablado de lo que son los factores psicosociales y os quería hablar un poco de qué consecuencias está teniendo esto sobre la salud, ¿no? En primer lugar, pues el estrés, ¿no? Las bajas por el estrés, con todas las consecuencias, ¿no? que conlleva. La violencia, cuando hablamos de violencia, hablamos sobre todo de violencia psicológica, de casos de acoso sexual, incluso de violencia física también. Trastornos musculoesqueléticos. Muchas veces todos estos problemas o estos factores psicosociales derivan, ¿no? que al final es un todo, lo que hablábamos, ¿no? La alimentación, el ejercicio físico, y todo esto también deriva en trastornos musculoesqueléticos, el estrés, ¿no? ¿Quién no ha estado estresado un día en el trabajo y ha salido con una contractura, ¿no? Pues también. Patologías no traumáticas, ahora la más importante, estamos hablando de ictus, estamos hablando de infartos, etc. Accidentes de tráfico, la seguridad vial, ha aumentado muchísimo la accidentabilidad. Sí que es verdad que se ha vuelto mucho la presencialidad, pero se ha aumentado mucho la accidentabilidad en los accidentes de tráfico y es porque no hay desconexión digital precisamente, porque vamos, ¿no? y tenemos la mente en otro sitio. Entonces esto hay que trabajarlo mucho, concienciar mucho de la seguridad vial, concienciar mucho de la desconexión, formar a nuestros equipos en gestión del tiempo, en mindfulness, y cuando se está en una cosa, está en una cosa, y cuando se está al volante, está al volante. Y bueno, luego el abandono prematuro, esto es importante. Ahora hay, bueno, pues hay mucha, no hay fidelización del talento, hay mucha rotación de personal. Si hay aquí, bueno, pues personal que se dedica a los recursos humanos sabrá, ¿no? que esto ahora mismo es muy complicado. Y todo esto no es porque ahora haya aumentado mucho, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Y es que hay mucho abandono, hay mucha rotación debido a esto, ¿no? Tengo un riesgo psicosocial, estoy sufriendo esto, oye, me voy. Y por eso también hay mucho abandono prematuro. Y luego, bueno, el absentismo, obviamente, esto es un mal endémico ahora en las empresas, hay muchísimo absentismo derivado de las causas psicosociales
Y luego el presentismo, que no sé si es peor o mejor que el absentismo, ¿no? Que al final es estar allí, pero no estar trabajando, ¿no? Estar calentando la silla y no ser realmente eficiente en el puesto de trabajo. Y bueno, os quería hablar, ¿no? Que me queda poco tiempo, como os he dicho antes, como herramientas que tenéis las empresas. Lo primero, hay que medir, hay que saber, hay que evaluar, hay que preguntar, ¿vale? Encuesta de clima laboral, evaluación de riesgos psicosociales, que es una obligación para todas las empresas. El test de bienestar emocional, ¿vale? Esto se tiene que hacer desde vigilancia de la salud en las empresas y es las consecuencias que tienen estos riesgos psicosociales sobre la salud. Aquí vamos a analizar síntomas físicos relacionados con las situaciones de estrés, los síntomas psicológicos, depresión, ansiedad y los adaptativos, problemas con el sueño, cefaleas, ataques de pánico, etc. Hay que saber qué consecuencias está teniendo también sobre la salud estos riesgos psicosociales. Y luego os quería traer otra herramienta también, que es el cuestionario de engagement, porque a veces no hay que medir solo desde ese riesgo, de esa consecuencia, ¿no?, sobre la salud, sino también, oye, pues hay empresas que dicen, oye, pues yo realmente no tengo absentismo, pero igualmente voy a medir el estado de engagement de los trabajadores y hacer un cuestionario de engagement, porque también hay que trabajar desde la psicología positiva y decir qué nivel de vigor tengo en la empresa, de entusiasmo, ¿no?, de absorción, cómo es mi plantilla y trabajar desde esa psicología positiva, no decir, oye, como yo no tengo absentismo, no mido nada. Y bueno, y todo esto al final, ¿en qué redunda, no? En la empresa saludable. Al final, lo que tenemos que intentar, si queremos mejorar todo lo que hemos hablado esta mañana, de que al final, bueno, pues sobre todo hoy lo que se ha hablado, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, que se pueda compatibilizar bien nuestra profesión con nuestras familias, con nuestra situación personal. Hay que promover la empresa saludable, que al final se basa en 4 pilares. Uno es tener un entorno de trabajo saludable, que no haya ningún riesgo, un entorno de trabajo seguro, que yo cuando vaya a trabajar tenga ese entorno de trabajo seguro a todos los niveles. Otro, haber evaluado los riesgos psicosociales y no solo medirlo. Oye, lo que salga mal, voy a hacer un plan de acción, voy a formar a los trabajadores en gestión emocional, les voy a ayudar a tener técnicas de estrés por si hay una punta de trabajo, que ellos sepan gestionar el estrés a través del mindfulness, a través de ejercicios de relajación, etc. ¿Vale? Y la responsabilidad social corporativa también es una parte muy importante de la empresa saludable, porque sobre todo las nuevas generaciones necesitan, ¿no?, saber que tiene un sentido el que vayan cada día a trabajar, lo que van a hacer que su empresa es socialmente responsable. Esto es súper importante. Y como cuarto pilar de la empresa saludable sería la promoción de la salud, es decir, hacer el reconocimiento médico a nuestros trabajadores y a partir de aquí establecer políticas y promoción de la salud, es decir, campañas de promoción de la salud en cuanto a riesgos cardiovasculares, promover el deporte en la empresa, establecer un convenio con un gimnasio para promoverlo, hacer competiciones deportivas, etcétera, campañas de adicciones, ¿no?, ya no hablamos solo de tabaquismo, sino de cualquier adicción, etcétera, etcétera, un taller de espalda, lo que sea, medir, saber cuál es el riesgo o qué es lo que está pasando en la empresa y a partir de aquí poder establecer esa acción. Y bueno, y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. ¿Ahora, quizás? Sí, gracias, Fátima. La siguiente ponencia ahonda en la tecnología, en la inteligencia artificial. Veíamos esta mañana cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestro día a día profesional, en nuestra manera de trabajar y hasta en nuestra manera de tomar decisiones. Y en esta ponencia vamos a aportar otro punto de vista, que es cómo interfiere en nuestra salud, en nuestro bienestar. Por ello, Irache Díaz, que es Country Manager de Pharmanord, nos hablará de neurociencia e inteligencia artificial. Hola, muchas gracias. Pues voy a solicitar la colaboración ciudadana. Para esto voy a hacer un pequeño experimento. Tenéis ahí un papel y un boli.
La inteligencia artificial lleva mucho tiempo en nuestras vidas, en forma de películas, en fórmulas de series. Quien quiera que me apunte la película o la serie que le venga a la mente que tenga que ver con información, con inteligencia artificial. Y la pasáis, que la va a recoger Anabel, la va a recoger Mauro, los de los extremos, recoger los papelitos y se los dais a Laia. Y de mientras, ¿de qué os voy a hablar? La inteligencia artificial ha cambiado nuestros cerebros. Voy a hablaros de por qué no nos parecemos a los muñequitos de Mars Attacks y deberíamos. Y un spoiler, la respuesta está en las hormigas. Segundo, os voy a hablar qué pasa con nuestros adolescentes. Y tercero, qué podemos decir de Aníbal Lecter y el Gollum. Una vez acabe esto, veré vuestros papelitos. Al otro lado también hay gente viéndonos. Un saludo a los que nos veis en streaming. Os voy a dar un número de teléfono para que mandéis un WhatsApp con vuestras respuestas, ¿ok? Por cierto, os van a coger el teléfono o Julia o Sandra, que son majísimas. Mandadles también un emoji, un GIF o algo, porque son muy majas. El número de teléfono es 692-9602-16. 692-9602-16. Mandadles vuestra serie o vuestra película. Mars Attacks. ¿Qué pasa? Nosotros antes éramos más parecidos a un monito que a lo que somos ahora. Y cuando empezamos a ser humanos, nuestro cerebro se duplicó. Ahora con la inteligencia artificial, ¿por qué no nos parecemos a los de Mars Attacks? ¿Sabéis quiénes son? Esos que tienen así la carita muy fina y un cabezón así un poco más grande. Pues nuestro cerebro se ha reducido. ¿Cómo puede ser que nuestro cerebro se ha reducido si realmente nuestra capacidad de conocimiento, comprensión del medio ha aumentado exponencialmente? Porque ha pasado algo maravilloso y pasa también con las hormigas, que es la neurociencia colectiva. Es decir, tenemos un pensamiento individual y un pensamiento colectivo. Increíble pero cierto, solo por el hecho de estar aquí, vosotros, prestándome atención o no, adquirís conocimiento. Eso es una pasada, pero es que es una pasada porque es muy práctico, porque si tenemos que estar saludables haciendo deporte con una cabeza así, pues resultaría un poco complicado. Así que lo que hemos conseguido son cabezas que nos pese menos, pero, como bien decía Amanda, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar juntos, necesitamos la neurociencia colectiva. ¿Qué le pasa a nuestros adolescentes? Siempre ha pasado que nuestros adolescentes parece que dice, ay hijo, que lo bien que te he enseñado, ¿y qué ha pasado ahora? Pues no sé si sabéis que nosotros durante la infancia vamos haciendo conexiones sinápticas y las vamos haciendo tridimensionalmente. ¿Sabéis lo que decide hacer el cuerpo con todo vuestro sacrificio durante años para que aprenda a hacer la cama, para que aprenda a entenderos? ¿Y sabe lo que hace cuando los niños son adolescentes? Se le llama la poda sináptica. Sí, señor, una gracia, coge la mayoría de las conexiones neuronales y las elimina. Con lo cual, es cierto, no recuerda lo que le habéis enseñado, porque ahora está posicionado a entender cosas de supervivencia. Ojo, no os estoy diciendo que amenacéis de muerte a vuestros adolescentes para no limpiar la habitación, pero sería bastante eficaz, la verdad. ¿Qué es lo que nos pasa? Nuestros cerebros han cambiado. Estamos viendo los cerebros anatómicamente de las personas en la época digital y en la época analógica, que es la mía. Y anatómicamente son diferentes. Tenemos un problema aquí. En la zona de autoridad, en la zona de discernir lo que es verdad y mentira, los nuevos adolescentes no la tienen. Y cuando digo que no la tienen, es que podéis argumentar, mira, esto es un papel, que si tienen más contactos con personas que les dicen que esto es un cuervo, van a decir que esto es un cuervo vestido de papel. Os puede parecer un poco barroco, pero hay personas que tienen lesiones, personas con epilepsia, que no saben discernir una cara si está triste o está enfadada, y no lo saben. Pues a nuestros adolescentes les pasa igual. ¿Qué hacemos para tener un poco de autoridad sobre ellos? Tenemos otro problema. No existe la autoridad como tal. Hemos estado tan preocupados en hacer estructuras transversales no verticales, bueno, ya lo veis. ¿Quién es una autoridad para vuestros adolescentes? Absolutamente nadie. Ni el profesor, ni vosotros, ni la policía, ni Rita la cantadora. Eso ya no existe. Solo van a respetar a quien tiene más conexiones. Claro, si nos ponemos en el día a día a hablar con gente, yo puedo hablar hoy como mucho con 50 de vosotros. Pero en las redes sociales, ¿con cuántos podemos hablar? Con miles. Y ahí es donde busca la autoridad. ¿Qué podemos hacer para recuperar un poco el control de nuestra sociedad? Porque, ojo, los adolescentes nos dicen en lo que nos vamos a transformar nosotros. Nuestros cerebros todavía son analógicos, pero vamos hacia allá. Podéis pensar, lo que decía antes de Mars Attacks, que son miles de años lo que necesitáis para cambiar vuestro cerebro. Pero no es así. Con 3 años ya tenemos un cerebro fisiológicamente diferente. Ay, pero igual los de online. Ay, Terminator, me encanta. Bueno, luego lo miro. Fue una mujer, por supuesto, cómo no, lo siento por los hombres aquí presentes, lo siento Mauro, pero fue una mujer la que decidió estudiar el cerebro de los taxistas de Londres que pasaban el examen más exigente que se llamaba The Knowledge. Tenían que estudiarse 25.000 rutas, sitios y tal. Ostras, el hipocampo posterior era anatómicamente diferente.
Ya no decimos que pensamos más o menos, es que si cogemos su cerebro lo podemos distinguir. ¿Qué ha pasado con los GPS? Que ya se ha vuelto a reducir de tamaño. Ok, entonces nuestros cerebros pueden cambiar y pueden descambiar, pero es cierto que van a ir hacia la zona digital que os decía y por la inteligencia artificial. Hay dos métodos que podemos hacer para tener otra vez autoridad y para conseguir las conexiones. La primera es la de gamificar. Gamificar viene de game, intentar hacer juegos. Nuestra atención ahora mismo sostenida es de 8 segundos. Nuestro cerebro nos regala 8 segundos de mi tiempo para vosotros. A partir de ahí, yo me lo tengo que ganar y vosotros lo tenéis que ganar. El cerebro desconecta hacia sus propias cosas. ¿Cuándo no desconecta? Con los juegos. Os voy a poner otro ejemplo y ya acabo, solo tengo dos cosas más que decir. Si tenéis muchos niños, ya sean niños, ya sean sobrinos, a todos los quiero igual. Quizás sí, pero vuestro cerebro no. Hay uno al que quiere más. ¿Sabéis quién es? El que es más bonito, el que me ayuda más, el que es bueno. No, el que juega con vosotros. Y muchas veces encima es el más puñetero de todos, porque además, como esto del juego le va bien, pero lo que se genera cuando juegas con una persona es una oxitocina y es una relación que es prácticamente inquebrantable. Esto genera muchos problemas de dependencia personales y de dependencia de abusos personales. Cuando una persona es abusiva contigo, pero luego juega contigo, bueno, esto es un juego, entra en el rol, eso lo dejaré para los psicólogos y para los psiquiatras, tenemos un engagement con ellos inquebrantable. Así que, ¿queréis que vuestros adolescentes os hagan caso, vuestros jefes, vuestros empleados? Tenéis que jugar con ellos. No sé cómo, hay muchas clases de juegos. Y por último, hay el team building, hay sistema de recompensas, depende de lo que os guste y de lo que sea vuestra personalidad. Y lo último, Aníbal Lecter y el Gollum. Las últimas tendencias que se están viendo para que se haga un efecto muy efectivo en la comunicación y que sea rápido es el del movimiento ocular. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud acaba de aprobar hace poco un tratamiento que solo con movimiento ocular se generan desprogramaciones de estrés traumático. ¿Por qué? Si veis a gente invidente y le empezáis a hablar de algo interesante, sus ojos se mueven, porque los ojos, la conexión nerviosa de los ojos va directamente al cerebro. Entonces, ¿qué nos pasa con Aníbal Lecter? ¿Os acordáis de él? Hablaba a Clarice, pero me parece que lo que le fuera a decir Clarice no le importaba absolutamente nada. Él quería dar un mensaje. Su mirada estaba fija. Si tu mirada está fija, no hay ninguna conexión cerebral, la estás cerrando. Yo te doy un mensaje y yo te lo doy a ti. No es bidireccional. Eso lo podéis intentar cuando queréis convencer a alguien, pero ojos que os van a distraer. Si vosotros sois autoritarios con alguien, le miráis fijamente, veréis que se empieza a mover, inconscientemente, que empieza a mover cosas y vuestra mirada se va a mover. Acabáis de perder autoridad, volver a mantener la mirada. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos pequeños Gollum. ¿Os acordáis cuando el Gollum de repente se enfadaba mucho, luego no se enfadaba, luego tenía el anillo, el pobrecito estaba ahí mirando al cielo, ostras, ¿qué pasa aquí? Estaba rebuscando en su mente. Eso está bien, porque está predispuesto y está en una acción vulnerable, pero cuando una persona está vulnerable, está abierta a hablar. Y con esto voy a concluir parafraseando. Ahora voy a utilizar una frase que me encantó mucho de Argelia, que se lo he dicho cuando la he visto. Vale, aquí veo Blade Runner, me encanta, Matrix, Fringe, Black Mirror, Star Wars, Sexto Sentido, Yo Robot, Her, Minority Report, Avatar, Terminator, me encantan. Y ahora os pregunto, ¿por qué ninguno me habéis dicho el coche fantástico? Cuando hablamos de inteligencia artificial, el coche fantástico, Kit, el majo, el que nos ayuda, el que nos responde, es mucho más parecido que esto. Y el problema está en que ya le hemos puesto un nombre un poco complicado, inteligencia artificial. Suena a superpoderoso y a... Si le hubiéramos llamado inteligencia aumentada, que es lo que dijo Argelia, que me encantó, ya suena otra cosa. Y si le llamamos mi querido asistente súper rápido, eficaz y majísimo, nunca le diríamos a ver si nos va a destruir, pero es que le hemos llamado inteligencia artificial. ¿Sabéis cuántas veces le hemos preguntado a la inteligencia artificial a ver si nos va a destruir? Tantas que se lo está creyendo. Dice, bueno, sí, igual os destruyo. Pero no tiene la capacidad, o sea, que no hay ningún problema. Y sin más, con un poco, mi mensaje que quería decir es que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Esto es súper chulo vivirlo, la verdad. Pensamos que el cambio de era iba a ser apocalíptico. Este es el fin del mundo tal y como lo conocemos, lo hacemos de mano de la tecnología, lo hacemos del lado de los nuestros, lo hacemos del lado de juegos. Qué bonito vivirlo así. Gracias, María. Gracias, Lidia. Feliz quinto cumpleaños por hacer esto, porque nuestra neurología colectiva nos hace aprender. Elegís muy bien los contenidos. Yo estoy maravillada con las ponentes, elegís muy bien las charlas y que haya muchas más como estas. Eso es todo.
Y acabamos el panel, sí, se escucha. Acabamos el panel, supongo que haciendo cierto cambio de tono, y porque lamentablemente hablaremos de un tema que está a la orden del día, que nos hablará Cristina Maestre, que es gerente de Igualia y que es psicóloga experta en género y hablará de acoso laboral. Aunque le dará la vuelta y se centrará pues, en tips y consejos para crear entornos seguros y para dinámicas y formatos, ¿no?, entre empleados y empresas saludables. Gracias, Cristina. Bueno, gracias. Gracias, Elena. Me voy a poner el crono. Voy a intentar ir rápido. Igualmente, como yo sabía que iba a tener unas compañeras, unas profesionales tremendas antes que yo, digo, bueno, tampoco voy a... Digo, realmente no voy a contar nada nuevo con lo mío. Entonces, si ponemos mi presentación, igual os confunde un poquito, si llega. ¿Estamos? Vale. Porque digo, ¿por qué no hablar de dar un poco una clase de fontanería, ¿no? Y comentaros cómo evitar que se nos inunde la casa cuando tenemos una fuga de agua. No he reutilizado la ponencia de un congreso de fontanería, lo juro, y tiene sentido lo que voy a decir, o eso espero. Todo el mundo hemos tenido, o no, si hay alguien afortunado que no, hemos tenido una fuga de agua, un escape, una gotera, se dice en mi pueblo. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya tenemos el charco en el suelo, a lo mejor lo pisamos con calcetines y todo. O peor, nos resbalamos, nos damos un trompazo y nos damos cuenta de que tenemos un escape de agua. Y luego, pues, la tubería está mal, o hay una filtración. Vamos, tenemos que arreglarlo. ¿Cómo evitamos que se nos inunde la casa? Tenemos que arreglar el escape de agua. Vale. Lo principal, eliminar la fuente de agua, cortar el agua. Claro, si sigue saliendo agua, yo no voy a poder arreglar nada. Así que tengo que cortar el agua y una vez corte el agua, yo ya puedo ver dónde está la filtración, qué es lo que tengo roto, si tengo la tubería mal, etc. Corto el agua, ¿vale? Claro. Siguiente paso, limpiar el agua, claro, porque se ha manchado todo, hay cosas mojadas, el suelo pues a lo mejor recojo con la fregona, a lo mejor también se me han mojado muebles, intento secarlo todo. Una vez ya lo he secado todo, más o menos puedo ver mejor dónde está el daño. Por tanto, el siguiente paso, evidentemente, es reparar ese daño. A veces, dependiendo del daño, voy a contar con profesionales, ¿no? Gente que sepa de lo que está haciendo, porque imaginas que lo intento solucionar yo y lo fastidio mucho más. Entonces, contrato a una persona que venga, me mire qué tal, cómo está la cosa y repare ese daño. Yo ya no tengo la fuga de agua. Pero hay un siguiente paso, un último paso, que realmente no es último, pero que también tengo que hacerlo. Y es establecer mecanismos de prevención para que no vuelva a ocurrir. Revisar a lo mejor, ostras, que es que tengo que cambiar las tuberías por un entramado nuevo que sea más moderno, más ecológico, menos, el mío estaba pues súper anticuado. O a lo mejor tengo que establecer periodos o sistemáticamente revisiones para que no me vuelva a pasar esta fuga de agua. Parece lógico, ¿verdad? O sea, son pasos que a lo mejor no son súper sencillos, pero son lógicos. Y sin embargo vemos que mucha gente pone un cubo en vez de reparar la fuga. No sé si lo habéis visto. Yo, muchas veces cuando se inunda el metro, yo cuando vivía en Madrid veía los cubos en el metro llenos de agua. ¿Por qué ponemos un cubo de agua? Es como si esperáramos que la fuga, pues bueno, va recogiendo, ¿no? Y ya se arreglará por arte de magia. A lo mejor para de gotear, a lo mejor no para de gotear. Pero nosotros ponemos el cubo, porque es muy complicado hacer todo el resto, son muchos pasos. Os he mentido, no voy a hablar de fontanería. Como bien comentaba Elena, mi temática es un poco más fea, porque hablo de la violencia sexual en las empresas. No del acoso laboral como tal, sino de lo que es la violencia sexual. Como veis ahí, según las últimas encuestas que se han realizado por el Ministerio de Igualdad, el 10% de hombres, porque nunca hablamos de los hombres y la violencia sexual, cuando la reciben, pero es que casi el 70% de las mujeres informaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual en el trabajo. No estoy hablando de la vida cotidiana, no estoy hablando del ocio, no estoy hablando de amigos, estoy hablando del trabajo. 70% es una barbaridad. Por si no tenemos claro qué es la violencia sexual, que como bien comentaba Fátima, hay una ley, pero yo quiero pensar
que nos importa que haya una ley, porque esto lo queremos hacer independientemente de que venga inspección a decirnos, oye, que te sanciono. La violencia sexual pues es cualquier tipo de atentado contra la libertad sexual. Ya hemos aprendido a golpe de titular que pedirle un piquito a una empleada es violencia sexual. Sin embargo, hay otras violencias sexuales. Vemos el acoso, vemos las agresiones, pero es que también es violencia sexual decir, ostras, esta chica que viene con esa falda, con el frío que hace, ¿no? Es muy corta la falda. O hablábamos antes, comentaban compañeras sobre lo difícil que es que las mujeres quieran puestos de responsabilidad o incluso se postulen para puestos de responsabilidad, pero todo el mundo aquí ha escuchado el, bueno, a saber lo que ha hecho, para ascender, a saber lo que ha hecho para conseguir el puesto, porque ya sabemos que con el jefe se lleva muy bien. O incluso ya cuando es jefa o líder, que sé que ahora ahí está, también escuchamos ese, es que esta tía es una... necesita un buen... completemos la frase con cualquier sinónimo florido del maravilloso idioma castellano, catalán. El andaluz es magnífico para esto también, yo soy andaluza. Eso que vemos día a día, que decimos, son bromas, da igual, no es para tanto. Eso, como esa gota de agua, que decimos es una única gota de agua, va erosionando. Las normas sociales, los estereotipos, continúan perpetuando ese comportamiento dañino que nos hace daño a todas. La mayoría de aquí sois, bueno, la mayoría, 99,9% aquí sois mujeres, sabéis de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Por esa falta de concienciación, por esa formación inadecuada y por esos mecanismos insuficientes. ¿Qué estamos haciendo? Poner un cubo. No estamos arreglando nada, estamos poniendo un cubo y estamos esperando a que lo que nos ocurre, pues igual deja de pasar por arte de magia. Y luego encontramos titulares así y nos sorprendemos incluso. España registra el mayor número de dimisiones de su historia, la gran renuncia un poco más cerca. La gran renuncia está aquí ya. Esos son datos de las dimisiones o bajas voluntarias del primer semestre de cada uno de los años, desde 2013, o sea, los últimos 10 años, hasta 2023. Es una barbaridad. Y no estamos hablando de registramos altas tasas de empleo. Sin embargo, la gente se va, hay una rotación tremenda. Comentaba Fátima, la gente se va de la empresa. No por el salario, no por condiciones, no, se va porque no quieren trabajar aquí, en esta empresa. Tenemos las empresas inundadas, no ha servido el cubo. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que venimos de generaciones anteriores que estaban acostumbradas a ir a la empresa inundada y se ponían pues sus gafas de buzo, a lo mejor se tenían que poner una escafandra y iban a trabajar ahí. ¿Y sabéis lo que pasa cuando uno está debajo del agua? Que no puede hablar. Y si no hablamos no nos enteramos de lo que pasa. Y por suerte, las nuevas generaciones e incluso las generaciones anteriores que se han concienciado, ahora quieren sacar la cabeza del agua, ahora quieren hablar. Y precisamente encontramos que delitos contra la libertad sexual que suben un 28,4%, la ciberdelincuencia lo hace un 72%, la tasa de criminalidad más alta en 6 años a nivel de materia sexual, porque recordemos, la violencia sexual digital es tremenda. Estamos viendo titulares todos los días de lo que se ve incluso en chats de niños, de menores, que cada vez se normaliza más la violencia sexual. Eso los tenemos también en las empresas. ¿Por qué? ¿Porque ahora hay más? No, porque ahora la gente habla. Estas son las investigaciones, como ha dicho la compañera, desde Iguale hacemos pues, muchas cosas, protocolos y demás, pero una de las cosas que hacemos son investigaciones de acoso. Yo personalmente soy perito y hago investigaciones en casos de acoso sexual y en casos de violencia sexual. Estas son las investigaciones que hemos hecho en los últimos años. Hemos aumentado, en lo que llevamos de 2023, casi más del 50% de aumento respecto a las investigaciones que hicimos en el año 2022. Porque la gente ya no se calla, no porque ocurra más, es porque la gente no quiere estar en esos ambientes. ¿Cómo hacemos para poder solventar la violencia sexual en nuestras empresas? Pues igual que solucionamos un escape de agua. Lo primero, cortar
No tengamos miedo, evidentemente la presunción de inocencia está ahí, no la vamos a cuestionar. Cortemos el contacto, la comunicación, no tengamos miedo a aplicar medidas cautelares, proteger a las víctimas, siempre. Segundo, limpiar. Y en este caso es limpiar el ambiente. Cuidado, y hemos hablado, varias de las compañeras han hablado de ese enfoque sistémico. No solamente sufre, no solamente recibe el daño la víctima directa, tenemos víctimas indirectas, tenemos incluso receptores de violencia sexual que pueden elegir los receptores si la perpetúan, si la cortan, si no actúan. Sabéis que hay un método muy alabado en Finlandia sobre el bullying, que precisamente lo que hace y la eficacia es que pone en marcha la colaboración de los espectadores, como los llama. Es decir, el resto, no las personas implicadas, no quien recibe, en este caso el bullying, pero extrapolándolo, el acoso, ni quien comete el acoso o la violencia sexual, son las personas que tienen que encargarse de solucionar únicamente el problema. El resto, el que está en ese grupo de WhatsApp y se ríe, o el que está en ese grupo de WhatsApp y lo ignora, o el que está en ese grupo de WhatsApp y dice, pues si esto lo dicen de una compañera, si me pasa a mí me va a pasar lo mismo. Esas personas son importantes, tenemos que limpiar, tenemos que demostrarle al resto, obviamente, sobre todo si hay una víctima directa, a la víctima directa, pero a todo el mundo que ha presenciado, que está afectado por esta violencia, que estamos ahí y estamos ahí para limpiar. Obviamente el siguiente paso es reparar el daño. Y aquí os voy a aconsejar lo mismo que si tenemos que reparar una tubería. Contemos con profesionales especializados, contemos con un apoyo psicológico, contemos con investigaciones de calidad, objetividad, contemos con el entorno necesario para poder reparar el daño de manera correcta. Y si reparar el daño implica en un despido disciplinario, tampoco temamos ese despido disciplinario, porque ya os digo que el acoso sexual o la violencia sexual no solamente es un delito como tal, sino que es un incumplimiento contractual. Yo no sé si contratáis a personas para que acosen. Yo creo que no, las contratamos para trabajar. Si tú vienes a mi empresa a acosar, señor, usted no está haciendo para lo que yo le he contratado. Y por último, obviamente, la prevención. Revisemos, tengamos protocolos, tengamos estandarización, tengamos un canal de denuncias eficaz. Revisemos que a lo mejor ese protocolo que tenemos, porque por ley lo tenemos que tener, hay que mejorarlo un poquito. Esa formación que por ley la tenemos que dar, a lo mejor era insuficiente, a lo mejor las personas necesitan una formación más adecuada. Revisemos nuestro sistema de prevención. Y solamente así podremos evitar que se nos inunde la casa. Muchas gracias. Gracias. Sí, vale. Muchas gracias. Vemos que, ¿no?, teniendo entornos seguros, saludables, ¿no?, atendiendo nuestro bienestar dentro y fuera de la empresa, es como lograremos tener grandes trayectorias profesionales, no solo las nuestras, sino también atender a los equipos, ¿no?, que podemos tener a nuestro cargo, atender el talento. Y justamente de talento hablarán en la siguiente mesa redonda. Hablarán de talento femenino y startups, y la mesa la dirigirá Alejandro Ribó, director gerente de NetMentora. Gracias.